días. Por la gracia de Dios estamos aquí nuevamente para poder alabar a Dios. Y realmente es muy grato y edificante el poder sentarnos y escuchar la palabra directamente del siervo, ¿no? También aquellos que vienen primero, ¿no? Se les pide poder pasar al frente para poder escuchar mejor la palabra. También sus celulares poder apagar para que no, para poder escuchar mejor, ¿no? Y realmente yo también soy muy agradecido por venir aquí, porque me permite el poder alabar, el poder estar aquí. Y como dice en su palabra, ¿no? Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, dice. Y es muy hermoso para mi vida el estar aquí realmente, porque Él se encarga de todas mis situaciones, de todas mis dificultades, así como su hijo, que como un padre que cuida a su hijo, ¿no? Realmente Él es, y él se encarga de todo. Bueno, vamos a comenzar alabando al Señor del himnario antiguo. Vamos a cantar el himno número 330, por favor. Himno número 330. Alcancé salvación. De paz inunda da mi senda ya esté. Oh, cúbrale un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Ya venga la prueba, o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación. Alcancé salvación. La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla
bien de Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Realmente este himno es para mí es muy motivante, muy edificante. ¿Cuántos hemos alcanzado la salvación, no? Mediante Cristo. Realmente es algo hermoso. Algunos hermanos me preguntan, ¿no? ¿Dónde está mi mamá? ¿Por qué no viene así? Pero un tiempo yo estaba trabajando, ¿no? Y ella venía aquí. Y ahora ella está trabajando allá en el trabajo y yo vengo acá, ¿no? Nos turnamos para venir. Pero cuán hermoso sería para mí el que esté aquí para que podamos escuchar la palabra juntos. Pero más quiero ver a Dios, ¿no? Él va a trabajar, Él va a traer a mi esposa, a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia. Es algo hermoso, ¿no? Yo sé que de cada uno de los hermanos también va a traer a su familia, va a traer a sus seres queridos, así. Cuando yo estaba trabajando decía, ¿no? ¿Cuánto quisiera estar allá alabando al Señor, escuchando su palabra? Pero ahora Dios me trae aquí, ¿no? Y aunque digo, no, voy a terminar de alabar y me voy a escapar para ir a ayudar. Pero no, Dios quiere que esté aquí, Dios quiere que pueda escuchar su palabra. También cuando traigan a sus familiares, este lugar es pequeño, ¿no? Tenemos que orar para que también Dios pueda permitirnos estar en un lugar más grande. Es el terreno tan grande y hermoso que Dios ha preparado para sus hijos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a entonar el himno número 313, por favor. Himno número 313. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán, cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová, cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. En los brazos de mi Jesús, hoy lugar para consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio de solas, cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová, cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar,
los que esperan en Jehová. Esperando en Jehová vamos a encontrar esas alas. Él nos guiará, ¿no? Él nos levantará. Como dice en ¿no? En la letra, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán. Dice. ¿Cuántos tenemos nuevas fuerzas ahora? Realmente, ¿no? Porque Dios así lo permite. Aunque nosotros no merecemos estar aquí. Yo también me miro, ¿no? Yo canto mal, mi voz es muy mala. Yo no sirvo para cantar. Pero realmente Dios me permite el estar aquí para alabar, para poder entonar algunos himnos. Es una gran gracia que Dios me permite. Pero así aún a cada uno de nosotros, el incluso estar aquí sentados y poder escuchar, es algo bien hermoso para poder compartir con otros, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Dice, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas hallarán, dice, ¿no? Entonces, ¿cuánto no queremos que nuestros familiares, amigos y personas que conocemos puedan tener esas alas también? Entonces, solamente tenemos que abrir nuestra boca, predicar y decir, yo soy justo, santo y perfecto. Y también hacer que el otro pueda entender esa palabra. Eso depende de Dios nada más, ¿no? Pero también nosotros debemos intentar hablar y predicar y hablar de esta palabra tan hermosa. Vamos a entonar el himno número 222, por favor. Himno número 222. Maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor
que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuán maravilloso es el saber que Dios nos ama, ¿no? Porque un padre ama a sus hijos. Y como nosotros somos sus hijos, Él realmente nos ama. ¿Y cómo nos ama? Demostrándonoslo cada día, ¿no? Con su amor, que dice que todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo resiste. En su palabra misma dice eso, ¿no? ¿Cuánto nos ama el Señor? Así nosotros seamos como seamos, tengamos tantas cosas en nuestro corazón, pero nosotros creemos y aceptamos que Él es nuestro Padre realmente. Y así como el Padre es justo, santo y perfecto, ¿no? Así también como sus hijos realmente lo somos así, ¿no? Es muy hermoso tener esta palabra en nuestro corazón. Vamos a entonar el himno número 460, por favor. Himno número 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor,
triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La tercera estrofa dice, ¿no? Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. ¿Cuántos podemos ver al Rey? ¿No? Aunque la lucha sea ardua, queramos pelear, luchar con tantas cosas, pero Él se encarga, Él nos lleva de su mano, Él nos agarra. Es como intentar hacer algo y que no podamos hacerlo, pero solamente Él puede encargarse de nuestra situación, de nuestras dificultades. Porque dice, ¿no? Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra huestes y potestades. Es mucha más nuestra batalla, como decir. En el mundo batallábamos, ¿no? ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué voy a decir a mis hijos? ¿Qué voy a hacer? No sabíamos qué hacer. Pero con Dios, Él realmente se encarga. Él nos da la tranquilidad, la paz, para poder escuchar su palabra. Él nos da esa guía mediante la prédica, la palabra del pastor, que es su siervo, ¿no? Como instrumento que Él lo usa, ¿no? Realmente podemos escuchar esas palabras de Dios que vienen directo hacia nuestro corazón. Vamos a entonar el himno número 500, por favor. Himno número 500, en presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma alegrará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro verlo, hoy lo puedo aquí mirar. Mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá en Cristo, cuando no hay más dolor, cuando se quiten los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero ver
del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Realmente podemos presentarnos ante el Padre y verle cara a cara, como dice la canción o la alabanza, ¿no? Es muy grato estar aquí, como les decía. Muchas gracias, hermanos. Muy buenos días, hermanos. Hoy domingo, por la gracia de Dios, tenemos el culto aquí en la iglesia, esperando que los hermanos vayan llegando de a poco. Todos los domingos a partir de las 10 de la mañana, ¿no?, tenemos el culto. Y los días miércoles, 7:30 de la noche, culto de oración. Amén. También los días viernes tenemos reuniones zonales, ¿sí? Y también agradecemos a los hermanos que están conectados en las redes sociales y Jerusalén Radio en Bolivia, en las diferentes comunidades y municipios: Caranavi, Colón Israel, Chulumani, La Sunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurenabaque y Ziberalta. Ellos, cada culto, cada servicio, ellos están escuchando el Evangelio, la palabra del Señor. También en los hermanos que están en las redes sociales, ¿no?, en los diferentes lugares. Y también pedimos a todos los hermanos, como recibiendo la guía del siervo nos indicaba pastor, es mucho mejor, ¿no?, venir aquí a la iglesia juntos a escuchar, tener la comunión y sobre todo, ¿no?, testificar cómo Dios está trabajando en su corazón. Esta mañana, hermanos, vamos a invitar a el diácono René Ramos, quien va a orar por el culto dominical. También voy a pedir a todos los hermanos, por favor, ir pasando, ¿sí?, a las primeras filas de los asientos para ir sentándonos de manera ordenada. Adelante, diácono. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a orar en esta mañana. Bendito Padre Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en esta mañana estamos delante de ti, reunidos acá en tu iglesia. Padre, de primero queremos agradecerte por el día que nos regalas y también nos permites este culto, Padre, para nuestro espíritu. Para esto, Padre, usted mismo pueda hacer llegar a todos mis hermanos y hermanas a este lugar, para que todos juntos con un solo corazón podamos alabar, glorificar, testificar también y muy especialmente escuchar tu bendita palabra por medio de su siervo, Padre. En este tiempo estamos orando también por nuestro terreno allá en Ayescala. Usted nos ha permitido ese lugar. Nosotros queremos hallar esa gracia. Para esto, usted mismo pueda unir nuestros corazones, permitirnos un corazón dispuesto y desprendido para avanzar en esta parte, Padre. Asimismo también, usted sea guardando, cuidando a los siervos, a los evangelistas, a los seminaristas jóvenes y también a toda la iglesia. Por favor, Padre, está en tus manos. Así en esta mañana queremos agradecerte, pedirte todos estos favores, encomendar este culto en tus manos, y todo esto te lo pedimos orando en el nombre de tu Hijo amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Esta mañana entre los hermanos, aprovechando el tiempo al máximo, queremos invitar, ¿sí?, de manera libre, quien desea pasar a compartirnos su testimonio. Adelante, hermana. Después de un testimonio más, vamos a invitar a las presentaciones, ¿sí?
Buenos días, hermanos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Soledad Quisbert. Ya son como un poco más de 6 años, ¿no?, que asisto a la iglesia, y es la segunda vez que salgo a testificar, ¿no?, en mucho tiempo. Sí, bueno, yo quería compartir, ¿no?, cómo estaba este tiempo mi corazón, porque yo tenía así mucha dificultad, ¿no?, porque desde el año pasado, no, desde el 2021, que yo andaba buscando trabajo. Y por más que yo enviaba, ¿no?, mi currículum a todo lugar donde enviaba, no conseguía, ¿no?, el trabajo. Y de verdad a mí eso me frustraba, ¿no?, porque yo desde que incluso estudiaba en la universidad, ahí yo tenía el trabajo, ¿no?, trabajaba y estudiaba. Entonces yo veía así como que para mí el trabajo, claro, en el mundo, era muy importante para mí, ¿no? Y el no tener trabajo, eso me hacía sentir así como muy triste, muy frustrada. Incluso, ¿no?, en casa, de verdad yo he debido ser insoportable, porque así en mi afán de querer conseguir trabajo, ¿no?, y al no poderlo hacer, entonces yo me sentía muy triste, ¿no? Y le preguntaba así al Señor muchas cosas en oración también, a pesar de que yo tenía comunión con el pastor, ¿no?, y un tiempo también estuve apoyando en la iglesia, pero ese como deseo de querer trabajar en la profesión que tengo, ¿no?, era así como que seguía, ¿no?, a pesar de que el pastor me daba palabra, todo eso, pero mi corazón seguía así queriendo buscar trabajo, ¿no? Y pasando un tiempo, yo le preguntaba al Señor también, ¿cuál es tu amor?, le decía, ¿no? ¿Cuál es el amor de Dios?, yo me preguntaba. O pensaba también, ¿no?, que más que a mí, amaba a otros hermanos, ¿no?, porque yo veía así como prosperaban también otros hermanos, y hasta incluso esa queja había, ¿no?, en mi corazón, y decía, ¿por qué a mí el Señor no me amará tanto como a otros hermanos? Así pensaba, ¿no? Y le preguntaba cada vez, ¿cuál es tu amor? ¿Cuál es tu amor? Hasta que un día el pastor Gregorio de Perú, ¿no?, él decía, ¿no?, ustedes siempre andan preguntando cuál es el amor de Dios y no se dan cuenta que el amor de Dios es la salvación, ¿no? Por tanto amor, el Señor ha entregado, ¿no?, a su Hijo unigénito. Entonces yo podía entender recién que ese era el amor del Señor, ¿no?, y lo que yo buscaba era vano, ¿no?, como queriendo poner a prueba al Señor. Y así este tiempo estaba avanzando, y también, ¿no?, yo oraba por un trabajo, pero no veía nada aquí en La Paz, de verdad. Creo que, así como decía, ¿no?, el pastor, tiene que mandar usted muchos currículums, no sé, creo que alguna vez dijeron más de 80, pero yo creo que mandé 100 y nada, no encontraba trabajo. Después de eso, la semana pasada yo fui a Santa Cruz a participar en una compulsa para docencia, ¿no? Y realmente toda esa semana yo no había dormido, no preparándome, así. Y también tenía, ¿no?, como ese temor de no haberle preguntado al pastor, ¿no?, si yo podía ir allá a Santa Cruz para postular a esa compulsa, ¿no?, para docencia. Y tenía un poco de peso, pero también, bueno, según mi vista, yo decía, ¿no?, el pastor debe estar ocupado porque llegó el pastor Cho. Entonces yo, ¿cómo voy a estar ahí molestando?, ¿no? Así pensaba el lunes pasado, antes del carnaval, ¿no? Entonces, así, y resulta de que llegando allá a Santa Cruz, yo podía ver, ¿no?, la ayuda de Dios. De verdad yo decía, Señor, yo necesito un milagro para poder entrar, porque así a estas compulsas yo había postulado como unas 9 veces, ¿no? Desde el 2018 yo estaba intentando poder entrar aquí en La Paz a uno de esos institutos como docente, pero veía como allá en Santa Cruz era como que todo se hacía muy fácil, ¿no? Incluso el Señor me mostraba, ¿no?, en las preguntas para docencia, porque hay etapas, y la última etapa es cuando das el examen frente al jurado, ya como docente. Y en ese momento, ¿no?, es donde yo siempre fallaba aquí en La Paz, porque hacían preguntas muy difíciles,
te preguntaban qué dicen los artículos del Código de Comercio, cosas muy específicas que uno no domina, ¿no? Pero yo veía cómo allá, de verdad, preguntas tan fáciles me hacían. Y yo no podía entender cómo me preguntaban a mí tan fácil las preguntas, ¿no? Y también la forma en la que me hablaban, aunque yo pensaba, ¿no?, al principio que ya iba a reprobar también allá porque veía cómo se aburrían, ¿no?, con mi presentación. De verdad se aburrían y yo decía, pero ¿cómo? Ya ha debido aplazarme, pero a pesar de eso, ¿no?, podía ver la gracia del Señor, cómo Él me ayudaba de verdad en todas las cosas. Y al salir incluso, ¿no?, los otros compañeros que calificaron decían que las preguntas habían sido muy difíciles. Y cuando yo preguntaba, ¿no?, qué les habían preguntado a ellos, lo que me decían realmente era difícil. Y yo decía, ¿por qué a mí no me preguntaron así, no? Y al momento de leer el acta, ahí podía ver cómo había un señor, ¿no?, que tenía mucha experiencia. Yo creía que él se iba a quedar. Pero ahí me mostraba también, ¿no?, la palabra del Señor, que realmente se cumple. Porque ahí podía ver que este señor con más experiencia tenía menos calificación de los tres, ¿no? Y era como que ahí estaba avergonzando, ¿no?, el Señor a esa persona que era confiada, porque él ya estaba muy confiado en que iba a entrar. Yo también pensaba que él iba a entrar, pero al final yo salí ganadora, ¿no? Y así yo todavía no podía creer que había calificado. Y fui a la iglesia, ¿no?, de Santa Cruz Centro. Y ahí el pastor leía, misionero Cho, leía, ¿no?, una palabra que podemos buscar, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 12, el versículo 7. Dice así, ¿no? Y para que la grandeza de lo que en mí ve, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces yo podía ver, ¿no?, cómo el Señor también permite, ¿no?, este aguijón. Yo no conozco así mi corazón, ¿no?, pero la palabra dice que nuestro corazón es engañoso y es perverso, ¿no? Entonces ha permitido también el Señor este aguijón en mi vida, ¿no? Y recién únicamente cuando yo podía reconocer al Señor y de verdad pedirle, sin esfuerzo yo podía conseguir, ¿no?, este trabajo. Aún es un poco complicado, ¿no?, para mí el trasladarme a Santa Cruz, pero yo decía, ¿cómo aquí en La Paz? Nada. Porque es que yo sentía así como que las puertas totalmente se habían cerrado aquí en La Paz y solamente tenía aflicción, ¿no?, por esa situación. Pero también entendiendo la palabra, el Señor permitía también esto, ¿no?, para que yo de esto pueda aprender y aún así pueda seguir aprendiendo. Porque es difícil, ¿no?, el irse, el dejar a mi familia para ir a trabajar allá. Aunque sí es un poco reconfortante también el hecho de que allá en Santa Cruz tenemos los hermanos, ¿no? Y como en la iglesia también ahí me recibían cuando yo le había dicho al misionero Cho que voy a ir a visitar, que soy una hermana de La Paz, y el misionero también había avisado a algunas jóvenes, ¿no? Y me preguntaban después al salir que si yo era quien había ido a visitar y me decían, ¿no?, que siempre visite la iglesia y no me olvide, a pesar de que yo estoy cambiando de lugar y todo eso. Es así como este tiempo he estado avanzando y pues yo también quería pedirles, ¿no?, oración por mi corazón, por mi familia, porque a pesar de que me voy con trabajo, siento todavía un poco de dificultad, ¿no? Eso quería pedirles, hermanos, que ustedes puedan ayudarme en oración también. Y muchas gracias por escucharme. Sí, muchas gracias. Antes de pasar al tiempo de las presentaciones, hermanos, vamos a ver un video. El video de Cunios Theology. Este tiempo, ¿no?, están abiertas las inscripciones y queremos que todos los hermanos sean parte y se inscriban. Son los cursos, ¿no?, de estudio de la Biblia de manera virtual. Todos los que
tienen interés, desean, por favor, con Evangelista Emilio, ¿no? Pueden coordinar e inscribirse. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ver el video, por favor. Adelante. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. ¿No? Da a los hermanos, y también estos cursos lo dictan los pastores a nivel internacional, entre ellos, ¿no? Los pastores más cercanos, incluso al pastor Oxupar, quien es el fundador de la misión, pastor Liminchul, pastor Kinkisong, pastor de Sudamérica, ¿no? Pastor Pablo Shin y otros más. Sería muy bueno, ¿no?, que los hermanos consideren esta parte, aprovechen, se inscriban. Toda información directamente con Evangelista Emilio. Recientemente, no hace el anterior culto, hicimos una graduación, ¿recuerdan? Entonces, al finalizar este culto, se hace también entrega de un certificado, un credencial y un nombramiento también. Y a través de estos cursos también los mismos hermanos están replicando, ¿no?, compartiendo el Evangelio en los diferentes lugares, instituciones, tanto gubernamentales, instituciones públicas, privadas, o donde la misma iglesia y fundación tienen convenios y se aprovechan, ¿no?, este tiempo tan precioso para poder y compartir el Evangelio. Amén, hermanos. Entonces, toda información con Evangelista Emilio o directamente con los guías o también diáconos, ellos también les van a brindar la información. Esta mañana, hermanos, vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Voy a invitar al grupo Canto de Esperanza, ¿sí? Ellos nos van a interpretar 2 alabanzas, Llanto del Corazón, Tu Decisión, ¿sí? Entonces, mientras ellos van pasando, yo quiero pedir una vez más a todos los hermanos, ¿sí?, que están en la parte de atrás, poder pasar, ¿sí?, a la parte de adelante, ¿sí?, todos juntos, ¿no? En la parte de adelante, sentándose, iniciamos el culto. También recordarles los horarios, ¿sí? Siempre estamos iniciando el culto dominical, 10 de la mañana, y los días miércoles, culto de oración, 7:30 de la noche. También, hermanos, no olviden, ¿sí?, apagar sus celulares o ponerlos en modo vibración, esto para no causar interrupciones durante la prédica. Entonces vamos a recibir con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Sí.
ciclo. Quiero cambiar este dolor. Solo tú puedes, mi Jesús. Solo Jesús puede cambiar cuando la ciencia no puede más y el universo escuchará que Él es Jesús, mi Salvador. Estoy llorando en el corazón, mi vida entera es un ciclo. Quiero cambiar este dolor. Solo tú puedes, mi Jesús. Solo Jesús puede cambiar lo que la ciencia no puede dar. Y el universo escuchará que Él es Jesús, mi Salvador. Amén. Sí, muy buenos días, hermanos. Siempre agradeciendo a Dios que nos permite también poder alabar al Señor así con instrumentos también. Amén. Sí, esta otra alabanza que dice tu decisión.
placeres del mundo solo son pasajeros, pero el amor de Dios permanecerá. Los placeres del mundo solo son pasajeros, pero el amor de Dios permanecerá. Muchas gracias. Sí, muchas gracias al grupo Canto de Esperanza por las dos alabanzas que hemos interpretado, que han interpretado y hemos cantado juntos. Y vamos a invitar también al coro Nueva Alegría. Nos van a cantar, alabar dos himnos del himnario nuevo de mi espíritu. El himno número 81, El Señor es muy precioso, y el himno número 21, Proclamaré a todo el mundo. Todos los hermanos juntos, ¿no? Podemos sacar nuestros himnarios. Amén, hermanos. ¿Tienen sus himnarios? Himnarios nuevos que la misión ha sacado de mi espíritu, ¿no? Que está escrita, inspirada por todos los hermanos que han recibido la salvación, ¿sí? Entonces este himnario es muy especial y queremos transmitir el corazón de Dios también a través de este himnario. Si en caso no lo tienen, en la parte de atrás tenemos la parte de la librería, ¿sí? Y en la librería hay una hermana que está a cargo y está vendiendo. Amén, hermanos. Es muy económico este himnario, así que no desaprovechen. También este himnario nos sirve, ¿no?, para cantar las alabanzas en las reuniones zonales, familiares, donde vayamos, compartamos el evangelio, podemos aprovechar. ¿Sí, hermanos? También voy a pedir a los hermanos una vez más que están presentes, poder ir apagando sus celulares, por favor. Esto es muy importante, ¿no? Esto especialmente cuando llega el tiempo de la prédica y no causar interrupciones, también evitar movernos. Entonces también vamos ahora sí, vamos a invitar y vamos a recibir con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría.
gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, en su cruz confío yo. Para ver su santo rostro dejaré este mundo. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. Proclamaré a todo el mundo que por su sangre salvo soy. Por la gracia de Jesucristo, su Hijo por siempre yo soy. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero. Perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. No sé cómo expresar el gozo que tengo en Cristo Jesús. La mano de Cristo me guía, Él siempre conmigo está. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero. Perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. En mi corazón está Cristo, es mi amado Salvador. Alabaré eternamente el gran amor de mi Señor. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero. Perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. Saludos. Sí, muchas gracias, hermanos. Esta mañana vamos a escuchar la palabra, hermanos. Vamos a abrir nuestro corazón. Adelante, Pastor Andrés. Sí, buenos días, hermanos y hermanas. Y ha pasado muy bien esta semana, hermanos. Sin problema, todo estaba bien. No, sí, dice, tiene no mucha problema, parece, ¿no? Situación. Pero estando con Dios, ¿no? No es problema, era. Sí, más importante estar con nuestro Señor, ¿no? Y esta semana, hermano, usted no se conocerá, hermano Juan Carlos Heredia, y falleció, ¿no? Y ayer también yo escuchando, me recuerdo, ¿no? Hermano Juan Carlos Heredia, estaba mucho corazón a alabar al Señor. Siempre venía, quiero tocar, dice, guitarra y alabar al Señor. Todo el corazón quería servir, pero escuchando ayer, ¿no? Y falleció. Entonces ahí también, culto de despedida, Pastor Israel compartió con los hermanos. Pero pensando, y hablé, ¿sí? No llore, no llore, porque el hermano recibió la salvación. Luego está más mejor lugar que nosotros. Yo veo que usted mucho estrés, ¿sí? En su rostro. Mientras viviendo este mundo, más estrés parece. Enfermedades, deudas, enemigos. Pero hermano Juan Carlos, ¿verdad? No, aunque más temprano, poco temprano que nosotros, se fue. Pero gracias a Dios no recibió la salvación. Luego mientras viviendo este mundo, sirviendo el Evangelio con todo el corazón.
creo que en mejor lugar está. Por eso los hermanos también pueden orar para su familia. Amén, hermanos. Si me recuerdo, un rey era un rey Alexander, ¿no? Un rey era. Él conquistó casi la mitad del mundo. Un rey muy grande. Pero él, envejeciendo, luego antes de morir, pidió, ¿sí?, a su siervo, ¿no? Cuando yo muero, ¿cómo debe hacer mi velorio? Eso avisó antes de morir. No sé si ustedes han leído ese libro, Alexander, ¿no? Ese rey, gran rey es. Entonces, ¿cómo avisó que a su siervo, cuando yo muero, cómo debe hacer mi velorio? Y cuando hace mi cajón, luego al lado haga un hueco, dice. ¿Sí? Luego ahí y poner a mi mano, que salga afuera así. Entonces los siervos no podían entender cómo gran rey era, como la mitad del mundo conquistó. No falta nada, debe hacer, ¿verdad?, no su muerte. Pero ¿qué dijo en su cajón? Haga al lado un hueco, luego sí o sí, y ponga mi mano, dice. Entonces, como un día murió ese rey, luego recordando qué pidió su rey, haga hueco al lado de su cajón. Luego todo el mundo ya llegaron, como murió gran rey era, todos llorando, gran llantos. Luego mirando el cajón de ese gran rey, qué raro era, su mano así salió al lado a su cajón. Todas las personas extrañaban mucho, qué feo era, un muerto. ¿Y por qué sale su mano así al lado de su cajón, un hueco por un hueco? Todas las personas miraron su mano, ¿sí?, en su cajón. ¿Ustedes han visto un cajón a un muerto así sale mano? Ese rey muy raro, ¿cierto? Ay, y no podía entender, muy raro era. Luego su siervo explicó. Mi gran rey antes de morir no se explicó. Aunque la mitad del mundo conquistó, mucho oro, plata, todo tenía, no faltaba nada. Pero cuando muere, ¿cómo se va? Mira mi mano era, ¿qué hay? Vacío era, vacío. No llevo nada, ¿sí? Ni un metro cuadrado de lote lleva, ni un gramo de oro lleva, nada. Mira, en vano era, en vano. En vano, toda la vida que esfuerza, mira mi mano, en vano. Yo no llevo nada. Amén. Por eso debe vivir, ¿sí? Debe vivir era para el Señor. Para el Señor viviendo esa vida mejor. Cuando hace velorios, quiero llevar muchos hermanos. Vea era, ese cajón, su lugar era su lugar. Pronto usted también en ese cajón estará. Cuando en ese lugar estando, ¿cuántas personas van a llorar? 20, 30, 100, nada. Un día pasa, llora. Un mes pasa, llora. Un año pasa, no recuerda mucho. Apenas su esposo, su esposa, sus hijos. Pasando 10 años, ni siquiera recuerda nombre. Pasa este mundo, hermanos. Ese rey quería enseñar. ¿Qué quiere enseñar? Aún tiene la mitad del mundo, ¿sí? Tiene abundantemente, pero cuando muere, mira mi mano, ¿qué hay? Vacío era, en vano. Mejor servir era a Dios, el Evangelio. Esa vida es mucho más mejor. Amén, hermanos. No sé, ustedes también, ¿cuándo tendrá su propio cajón? No sé muy bien cuándo. Si aquí, si no hay orden, ¿cierto? ¿No? Tal vez será mañana mi persona. Andrés murió, qué pena ese coreano, si gritaba así, pero cómo se fue, así, tal vez puede hablar. Luego pasando años, ni siquiera recuerda. Aquí va a llenar por otro ministro, otra persona.
mientras Dios permita vivir para el Evangelio. Esa vida mucho más mejor. Sí, entonces pido oraciones también para la familia de hermano Juan Carlos Heredia. Esta mañana vamos a ver, ¿no?, el libro de San Juan capítulo 9, 1 al 12, voy a leer, 1 al 12. Libro de San Juan capítulo 9, desde 1 al 12, voy a leer. Voy a leer. A pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. El libro de San Juan, capítulo 9, desde 1 al 12. ¿Todos se encontraron? O tal vez no puede encontrar aquí adelante, siempre stop, ¿no? También rápido busca, ¿no? Sí. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie quiere trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó y viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Si en Corea hay entrenar los perros, tiene diferentes razas, pero una raza de perro muy caro era caro. En Corea, ese de Corea tradicional, se llama Jindo. Se llama Jindo. Jindo que Sefot también. Entonces tiene una raza muy especial, también muy diferente. Porque ya los perros normales, ¿cómo hace? Aunque el dueño viene y sacude su cola, ¿no? Sí, viene. Aunque el ladrón viene, sacude cola siempre. Luego también hay. Pero una raza especial diferente, ¿no? Solo dueño nomás obedece. Muy inteligente, por eso muy caro. Corea entrena. Un día pastor explicaba cómo entrena. Dueño compra un perro, pues antes de andar, primero entrena. ¿Cómo entrena? Explica, ¿sí? Ayunando una semana, ayunando. ¿Le gusta ayunar? No le gusta. Pero ayunando, luego ya habla, sí, tú quieres andar conmigo. Tú quieres andar conmigo. Entonces, pero para andar conmigo necesita tú solamente debe obedecer. ¿A quién? A mí, al dueño. Recién ya puede andar juntos. Jamás escucha de otra persona. Otra persona aparentemente buena, pero va a destruir tu vida. Solo yo, dueño de usted, ¿no? Sí, voy a dar buenas cosas. Luego ayunando, una semana ayunando, tiene hambre, ¿cierto? Luego entrena, comida, ¿cierto? Solamente comida, mi comida nomás ya comer. Otra persona da, ¿debe comer o no debe comer? No debe comer. Enseñando,
ya empezó a entrenar. Una semana no dio ninguna comida. Entonces tiene hambre. El dueño, ¿sí?, escondiéndose desde lejos. Desde lejos, tira era una masa de carne. Tira. Ese perro una semana no comió. Antes de tirar ya olió. Olió era. Se cayó. Entonces el dueño, ¿qué dijo? El dueño, ¿qué dijo? Ya solamente cuando yo doy esa comida nomás. Otra persona ya da, no, eso va a destruir. Pero ese perro no sabía quién tiró esa carne, ¿verdad? ¿No? Que el dueño estaba escondido. Como fuera otra persona, ¿no? Tiró carne. Ese perro tantos, ¿sí?, tenía hambre, sin pensar, directo, mordió, luego comió era. Estaba muy feliz, ¿verdad, no? Pero el dueño entrenando, ¿cierto? Eso, para que él, ¿sí?, escucha solamente mi voz, dentro de la carne que puso, espinos. Y puse dentro de la masa de carne. Al morder, porque él tenía mucha hambre, ¿no? Directo era. Mordiendo, ¿sí?, sangraba era. Le dolió mucho. Recién recordó, ¿qué recordó? Después de sufrir, sangrando era. Luego aquí, ¿sí?, todo heridas. Recién, mi dueño me había dicho. ¿Qué me había dicho? ¿Sí? Quiere andar conmigo, quiere vivir conmigo, entonces debe escuchar solamente mi voz. Otra persona ya da comida, ¿qué va a hacer? Va a dañar a ti. Recién recordaba, se arrepintió. ¿Por qué yo escuché? ¿Sí? Otra voz. Luego otra vez, pasó una semana. Dueño otra vez, para entrenar, tiró de otro lado, tiró. Luego una masa de carne se cayó ante ese perro. Ese perro ya tenía mucha hambre. Entonces en esta vez muy diferente. ¿Cómo diferente? Recordaba, ¿qué recordaba? Anterior vez, menospreciando la palabra del dueño, ahí mordió. ¿Qué pasó? Sangraba, picaba, lloraba, triste. Entonces en esta vez eso recordando, él no mordió, ¿sí? Pero tenía hambre, ¿verdad? ¿No? ¿Eso qué hace? Con su pata tocando. ¿Por qué toca? Y sacan, ¿sí?, golpeando esa carne. Y toca. Que adentro no hay. ¿Qué hay? No hay espino esta vez. Esta vez no hay. No va a pasar nada. Luego mordió. Rico. Pasando unos minutos, aquí sonaba, sonaba. ¿Qué es? ¿Qué señal es ella? ¿Qué señal? Quiere hacer necesidades. Dueño es más inteligente que perro, era un animal. Dentro de la carne puso, ¿qué puso? Veneno, para que haga diarrea, que sufra. Entonces ese perro ya comió. Luego, pasando unos minutos, ya llegaba señales. ¿Qué señal? Quiere salir ya, ¿sí? Antes de llegar al baño quería salir. Urgente era ese perro. Corriendo, baño era, ¿sí? No importa abrir baño, luego perdón, no, disculpe. Así, todo ya sacando. Me duele. Pasando otros 5 minutos, otra vez corriendo, ¿cierto? Lo que hace, ¿sí?, sentándose a la taza, otra vez, llorando. Se arrepiente. Mi dueño, ¿qué dijo? Solamente escucha mi voz. Yo te amo. ¿Tú quieres andar conmigo? ¿Qué necesita? Escuchar era escuchar. Solamente la voz de dueño.
Ese pero escucha era de cualquier persona. Escucha de dueño, escucha de ladrones, escucha de maleantes. ¿Sirve o no sirve? No sirve. Ladrón vino. ¿Qué debe hacer el perro? Ladrar, morder. Pero dueño, a ese ladrón, ¿qué hace? Da dulce. ¿Cierto? Sacudiendo cola. Luego con ladrones se une. Luego ladrón traerá, sí, grande carne. Mientras comiendo ladrón, ¿qué hace? Todo roba él. Al día siguiente, no hay nada en su casa. Igual, hermanos, la vida de creencia es. Ese es fundamental. ¿Qué es, hermanos? Fundamental. La base era la base. La base, caminar con Dios. ¿Sí? Ustedes esta mañana llegaron a la iglesia. ¿Sí? Llegaron a la iglesia. Caminar con Dios. Caminando con Dios, cuando llega enemigos, Dios me ayuda. Cuando vienen enfermedades, Dios estando al lado, resuelve. Caminar juntos con Dios. Ya para caminar juntos con Dios, la base era la base. La base, ¿qué es la base? Primero, distinguir era distinguir. Esta voz es mi dueño o ladrones. Esta voz es de Dios, esta voz de Satanás. No sabe, se confunde. Cualquier palabra, cualquier voz, acepta era. Esa persona es, sufre. Como ese perro, sufre. Luego destruye su vida. Por eso la vida de creencia, muy importante, ¿verdad, hermanos? Pero para llevar la vida de creencia, para acompañar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, fundamental. Fundamental. La base, ¿qué es esto, hermanos? ¿Qué es? Distinguir era distinguir. No sabe era esta voz de Dios o esta voz de Satanás. No sabe distinguir. Cualquier guía, cualquier palabra, acepta. ¿Quién saberá como ese perro era? Dentro de carne que hay. Veneno era veneno. Si sin saber, si come, ¿qué pasaría, hermanos? Por eso sufre. Por eso ya fracasa, hermanos. Por eso la base era la base. Algunos hermanos preguntan, si pastor, yo quiero servir a Dios. Pastor, yo también quiero servir a Dios. Yo también, Dios quiere que trabaje en mi vida. ¿Usted también desea servir a Dios? Desea, ¿verdad, no? Ya los hermanos que están atrás también desea servir a Dios. También, mientras sirviendo a Dios, Dios también bendice a nosotros, a ustedes. Cierto, eso todos desean, ¿verdad, no? Hermanos, ya llevar esa vida de creencia, vivir juntos con Dios, acompañar a Dios, sí o sí una base fundamental. Ese fundamental, ¿qué es? Distinguir era cuál es la voz de Dios, cuál es la voz de Satanás. Luego eso es la voz de Dios, me va a bendecir, me va a ayudar, acepta. Pero la voz de Satanás, no, aunque muy buena voz, pero me va a destruir. Luego le rechaza. Ese y fundamental era fundamental, la base. ¿Ya todos entendieron, hermanos? Eso la base era la base. Pero entonces llegando a la iglesia, primero debe aprender. Ese es fundamental, la base. Eso no aprende, ¿qué sucede? Aunque 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, toda la vida viene a la iglesia, pero no sabe distinguir qué voz es de Dios, qué voz es el Satanás, no sabe. Sufrimiento era, sufrimientos. Toda la vida, sufrimiento. Aunque toda la vida viene a la iglesia también, no sabe. ¿Qué no sabe?
¿qué es la voz de Dios? Sigue, acepta la voz de Satanás, como igual que ese perro era, ¿sí? Ay, tengo hambre, ay, tengo hambre. Cualquier carne acepta, ¿qué pasa? Sí, sangra, heridades, dolores, sufrimientos, queja, murmura, rabia y sufrimiento. Llega. Pero la base de vida de creencia es distinguir, ¿verdad, hermano? ¿No? Eso debe aprender. Primeramente viene a la iglesia, eso es la base. Cuando no aprende ese fundamental, ese base, toda la vida de creencia, sufrimiento. ¿Sí? ¿Entendieron, hermanos? ¿Ya entendieron? La base eso es. Yo tengo en mi camisa, aquí los varones, cuando pone camisa, luego ¿cómo hace para poner esa camisa? Tiene botoncito, ¿no? ¿Desde dónde pone? ¿Desde medio pone? ¿Desde abajo pone? Creo que algunos desde abajo pone, ¿cierto? Le gusta. Algunos desde medio pone, ¿cierto? ¿Desde dónde pone ese botoncito? Desde arriba. Desde arriba. Pero de vez en cuando yo, mirando espejo, aquí, peinando bien. Ay, ese cana ahí sacando, arrancando también. Luego también así peina. Luego también, algún día no hay espejo. Por eso, ¿cómo hace? Tenía que poner rápido. Se pone rápido. Poniendo. Luego quería hacer ese corbata. Pero no se puede. Qué raro era ese camisa. Si no puede poner. ¿Por qué será? Porque otra vez. Pero mirando espejo, ¿no? Al espejo, ¿cómo estaba? Ese botoncito estaba equivocado era. Desde arriba equivocó, retrasó. Un botoncito retrasó. Entonces todo abajo, ¿cómo era? Todo está mal. Por eso ese corbata quería hacer bonito, ¿cierto? No se podía. ¿Sí? ¿Por qué será? Otra vez. Pero ¿cuál era el problema? Botoncito se retrasó. Puso mal. Recién. Otra vez todo ya abrí. De nuevo, todo. Lo desde arriba, uno a uno. Recién ya poniendo ese corbata, así se queda bonito. Fundamental, hermano, fundamental. La base. Esa es la base, usted no aprende. Aún 10 años viene a la iglesia. 20 años viene. Toda la vida congrega a la iglesia. Desde madrugada, leyendo la Biblia. Miles predica escuchando. Su vida de creencia va a destruir. ¿Puede entender, hermanos? No, pastor, ¿cómo así es? La base muy importante. Fundamental. Muy importante. ¿Entendieron, hermanos? Eso es muy importante. Vamos a ver, usted tiene la Biblia tal vez. Y aquí Proverbios capítulo 7. Aquí marcando. Aquí más rápido está, ¿sí? Proverbios capítulo 7, desde 1 voy a leer. El libro de Proverbios capítulo 7, versículo 1. ¿Ya encontraron? Ya voy a leer. Es el libro de Proverbios, ¿sí? Capítulo 1, ya versículo 1, leyendo que dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. El versículo 4, ¿no? Ese Proverbios capítulo 1 ¿sí? A ver, que ya Proverbios capítulo 7 voy a leer, pero antes de leer 7, ya Proverbios capítulo 1 era. ¿Entendieron, no? Sí, que estaba muy apurado mi corazón, ¿sí? Que antes de 1 hora quería terminar, por eso mi corazón quiere rápido. Yo pensé que ya hablé, ¿no? Proverbios capítulo 1, versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel,
para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá el consejo. Ya que dice era ese como proverbios era. Entonces ese a través del libro que habla era, ¿sí? Casi leyendo todos esos libros, importancia era la importancia. ¿Qué importancia? De enseñanza de su padre, ¿sí? Enseñanza de su padre. También leyes de padre, ¿sí? Mandamientos que ha dado de padre, eso es importancia. Mientras usted eso hace, su vida será larga vida. Su vida recibirá bendiciones de Dios. Amén, hermanos. Si uno necio, pero ahí escucha, ¿sí? Recibe esa enseñanza de palabra, guía de su padre. ¿Cómo será? Aquí dice, capítulo 1, versículo 4, para dar sagacidad a los simples. Aquí algunos, aquí están los seminarios, siempre hablan, pensar. Sin pensar va a vivir, ¿cómo va a vivir? Con bestia va a vivir, comer, cagar, dormir, nada más. Sí, disculpe hablar de esa manera. ¿Sí? Sin pensar va a vivir como un animal. ¿Sí? Pensar, tiene que pensar. Aquí dice la Biblia, los simples no pueden pensar bien, no hay sabios. Pero a través de la enseñanza del Padre, la ley del Padre, como hace, dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Que jóvenes no hay sabiduría. Claro, tiene, ¿sí? Inteligencia, porque muchos conocimientos jóvenes, pero falta de sabiduría, ¿verdad? Tiene aquí de arroz, árbol de arroz, ahí dice, árbol de arroz, aquí, a planta de arroz, así dice, ¿no? Planta de arroz, comparando jovencito todavía, ¿no? Su cabeza recto era. Pero cuando madura esa planta de arroz, ¿qué hace? Se dobla, se dobla. Jóvenes tienen mucha inteligencia, tiene fuerza, energía, pero falta, ¿qué falta? Sabiduría, sabiduría. ¿Sí? Pero los madurados, mayores, por mucha vida equivocada, por sufrimiento que ha llevado en este mundo, sabiduría tiene, sabiduría. ¿Verdad, hermanos? Sabiduría tiene, sabiduría. Algunos dicen, por ejemplo, si aquí, ¿cómo voy a hablar? Como no sé, que ahí era una señorita bonita, ¿sí? Señorita bonita. Siempre señorita bonita, un flor hermoso. Entonces siempre se acerca. ¿Quién se acerca? Mosca. Mosca. Un flor bonita, ¿cierto? Mosca, ¿sí? Se acerca. Ah, no es mosca, ¿no? Mosca. Mosca de excremento. ¿Sí? Así se acerca. O abejas. Así se acerca. Iguales, señoritas bonitas, se acerca para conquistarla. ¿Sí? Entre muchos moscas, excrementos, ¿cómo intenta? Todo ofrece para conquistarla. ¿Cómo ofrece? Usted hermosa, usted bonita, usted es mi sol, ¿sí? O mi luna, ¿sí? Así toda la palabra. Aunque su sueldo 2,000 bolivianos, pero 2,000 bolivianos todo gasta. Anillo, ¿sí? Luego hamburguesa, pizza, después llora, porque yo compré.
Luego después todo el mes chupa dedo nomás. Luego, ay, ¿por qué? Pero para conquistarla, ¿qué hace? Otra vez todo gasta. Entonces, alrededor de una señorita bonita, muchos varones. Luego ofrece. ¿En qué manera ofrece? Para conquistarla, todo. Pero una señorita que tiene sabiduría debe pensar entre varios varones, ¿con quién voy a casarme? Pensando su futuro. ¿Sí? ¿Hasta cuándo va a disfrutar esa señorita? Ella también piensa, mi futuro, ¿con quién voy a llevar bien? Entonces, pensando, pero la mayoría no tiene sabiduría, lamentablemente. Por eso las señoritas bonitas, elija un hombre entre 10 varones, elija un hombre. ¿A qué hombre elija? ¿A qué hombre elija, sabe? Ya aquí señorita está. Ya la señorita, ¿a qué hombre elige entre 10 hombres? Así eligieron ustedes, ¿verdad? No las casadas entre varios varones. Ahí eligió. ¿A quién eligió? No había 10, uno era único, ¿verdad? No por eso. Único. Por eso más fácil, ¿verdad? ¿No? Oh, disculpe, no, broma es. Creo que tendrá muchos varones, ¿no? Creo. ¿A quién elige entre varios varones? Hablando en esa manera, por favor entiende. Un loco era, un loco. Un loco elige, un loco. Muy raro es. ¿Y por qué? Los padres aconsejan, hija mía, ¿sí? No cree varones, no cree. No todo es real. Habla, pero señorita solamente ve, ¿qué ve? Entre varios varones, un varón especial. Todo el día espera en la casa. Desde la madrugada hasta la noche espera. Emociona. ¡Wow! Como todo el día espera en mi casa. ¡Wow! Así, emociona demasiado. Pero no sabe que ese hombre es un loco, loco. Como todo el día espera en la casa. ¿Cómo va a mantener su estudio, su alquiler? ¿Cómo va a llevar con su padre, madre? Pero ese hombre solamente piensa, ¿qué piensa? Conquistarla. Única manera, solamente conquistarla, ¿sí? Vivir con ella, ¿sí? No piensa otra cosa, nada. Demasiado peligroso ese hombre. Pero las señoritas no ve eso, no ve nada, solamente emociona. ¡Wow! ¿Cómo me ama? Así dice. No ama eso, es endemoniado, hermano. Endemoniado. Luego, cuando elige ese hombre, toda la vida es quiera. Una vida locura era, locura. Un loco. ¿Sí? ¿Cómo un hombre todo el día puede dedicar allá? Su sueldo 2,000 bolivianos debe organizar, era administrar. Mi pasaje, mi comida, mi deuda. También yo tengo que invertir mi estudio para mi futuro, ¿cierto? Sin pensar nada, 2,000 bolivianos, todo invierte. ¿A quién? ¿A quién? Conquistar la única manera, ella. Endemoniado. Locura, loco. Pero la mujer, una señorita, ¿cómo ve? Se verá como príncipe azul. Hermoso, era. Qué guapo. Comparando con otros varones, él no me ama, dice así. No es, hermanos. Porque falta de sabiduría. Pero leyendo, ¿sí? Recibiendo enseñanza del Padre, escuchando la palabra del Padre, adquiere, ¿no? Puede adquirir, dice acá. Aumentar sabiduría. ¿Sí? ¿Qué aumenta, hermanos? Sabiduría. Tal vez nuestros hijos ¿cómo se ve?
flojo se ve. Pero en ese nuestros hijos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Ese joven diferente, hermanos, flojo, inútil, falta mucho. Claro, en este mundo puede dar muchos conocimientos, licenciatura, profesionales, pero no puede dar la sabiduría. ¿En dónde? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Quién va a enseñar eso, hermanos? ¿Quién va a enseñar? Como un hombre así era toda la vida echando, sirviendo, regalen. ¿Qué tipo de señorita va a rechazar? ¿Qué tipo de señorita va a rechazar? Aunque un hombre así es eso. Un hombre así es, ¿sí? Pero todo el día sigue llamando, sigue regalando, sigue esperando en la casa. ¿Qué tipo de señorita puede rechazar? Nadie. Pues una señorita bonita, ¿cómo anda era? Con loquito anda. Perdón, no todo es así, pero promedio. Normalmente así señorita sufre su vida, sufre toda la vida, llora y triste. Falta sabiduría, ¿cierto, hermanos? Sí, a través de la palabra. Por eso ya, y Proverbios capítulo 7, ¿sí? Nosotros buscamos, ¿no? Proverbios capítulo 7, desde 1 voy a leer poco rápido, ¿sí? Voy a leer. Hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos. ¿Qué dice aquí? Guarda mis razones. ¿Qué es razones? Guarda mi palabra, guarda mi enseñanza, guarda mi corazón. Y luego atesora contigo mis mandamientos. Mi manera, mi ley, ¿cierto? Mi palabra asesora, que viva bien. ¿Cómo viva bien? Felizmente. Que sea su vida exitosa. ¿Está bien? ¿Entendieron, no? Ya versículo 2. Guarda mis mandamientos y vivirás. Mi ley como la niña de tus. ¿Usted cómo cuida a sus hijos, bebés? Si su ojo ya no puede dejar otro lado, ¿cierto? Siempre bebé era. Cuando llora, rápido. Cuando se cae, rápido, ¿cierto? Igual era igual. Guarda, dice, en nuestro corazón. ¿Qué guarda? ¿Qué guarda? Mandamientos. La palabra de Dios. Corazón era corazón. Corazón de Dios. Corazón de Padre, guarda. Entonces, ¿cómo ve, cuida a sus hijos, bebés? ¿Cómo cuida? Aunque cocinando, ¿no? Aquí casadas, cocinando, hirviendo, pero su oído ¿a dónde enfoca? Bebé. ¿Cierto, hermanos? Bebé, sus ojos. Este mundo viviendo nosotros, negocio, estudia, trabaja, ¿sí? También estudia, pero nuestro corazón ¿a dónde? Palabra de mi Padre. Mi Padre me dijo. Jehová Dios me enseñó. Corazón de Padre. Así, guardar era guardar. Amén, hermanos. Versículo 5 era. 5 tiene, hermanos. Ya conmigo juntos vamos a leer. Ya, desde versículo 5, aquí muy interesante. Sí, vamos a ver juntos. Ya conmigo, juntos vamos a leer ustedes el versículo 5, 1, 2, 3. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Ya, guarde, dice. Cuando cuida, guarda bien en nuestro corazón la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, el corazón de Dios. Guarda, protegen, dice, protegen. ¿De dónde? Guarden de la mujer ajena era. ¿Quién es mujer ajena? Ya vamos a ver, aquí explica, ¿sí? 6. Ya juntamente vamos a leer el versículo 6. 1, 2, 3. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía. Ya 7, 1, 2 y 3.
Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes. Joven faltó de entendimiento. Ya aquí vio era por mi ventana, pero un jovencito, ¿qué hace? Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven, faltó de entendimiento. Entre los simples son necios. Ahí mirando, entró. ¿A dónde entró? Ya, 8. 1, 2 y 3. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de Elia. Hermanos, ¿leyeron atrás también? Ese joven simple entró. ¿A dónde entró? Casa de una Elia. Ya. 9. 1, 2 y 3. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tiniebla de la noche. ¿En dónde? ¿Cuándo entró? En la noche. ¿Por qué noche entra una señora a su casa? ¿Para qué entra en la oscuridad? Ahí trabaja, ahí, esquina que no se ve. ¿Esquina sabe? No es calle rectos, esquina. ¿Qué quiere decir? Esconder. ¿Se ve bien? No. En la iglesia igual era. Alguien esconde. En la iglesia muchos que vienen a la iglesia esconde. Luego se queda. ¿En dónde se queda? Oscuridad. ¿Por qué él quiere oscuridad? Cuando el pastor viene, ya pastor viene. Estaba hablando. Aparece pastor. Muchos viven. ¿En dónde? ¿Por qué ahí vive ahí? ¿Por qué? En ese lugar vive una mujer ajena. Ahí vive. Tiene miedo, ¿no? Una mujer ajena ahí vive. ¿Qué hace? Vamos a ver. 10. Ya, 10, 1, 2, 3. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de esa mujer ajena. ¿Quién era? Ramera. También su corazón astuta. ¿Sí? Ramera y astuta era. Ramera, ¿cómo aparece? Así aparece. Así aparece. No era maquillaje bonito, peinado hermosa. Luego perfume, así diferente era. Si huele de mi esposa, huele de cocina nomás todo el día. Pero esa mujer, diferente era. Otro sabor, otro olor. Luego, ¿qué hace? Vamos a ver, versículo ya 11. 1, 2 y 3. Y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. 12. Unas veces está en la calle, otra vez en las plazas, pasando por todas las. Una vez un lugar, otra vez. ¿Qué quiere decir? Toda parte de nosotros. Ella, ¿sí? Así escondidamente. Toda parte era, toda parte. ¿Qué quiere decir? Aunque estando en su negocio, aunque estando en su estudio, aunque está en su hogar, aunque está en donde, en la iglesia, donde hay oscuridad, ahí, ella, ¿qué hace? Ya, versículo 13. Ya, 1, 2, 3. Se asió de él y le besó con semblante descarado. Le dijo, ¿qué hace esa mujer?
Primera vez se encontró, pero casi abraza, besando. Primera vez se encontró, ¿es fácil o difícil? Fácil, ¿no? Primera vez se encontrando así, abraza, besa. No es fácil, era. Pero esa mujer, ¿qué hace? Aquí 13, ¿qué dice? Se asió de él y le besó con semblante descarado. Le dijo, sin vergüenza, Elia, sin vergüenza, abraza, besa, palabra dulces. ¿Por qué así habla Elia? Ya vamos a ver más abajo. Ya 14, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Versículo 15, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro te he hallado. Ya puede seguir, ¿no? Y leer conmigo juntos, ya. 16, he adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. Ya 17, no leen hermanos atrás, ya juntos, ¿sí? Ya sigue, vamos a leer conmigo. 17, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. 18, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. 19, porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. 20, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. ¿Ya qué está hablando acá? Ese muchacho, ¿verdad? ¿No? Sí, los simples, el simple era. ¿Por qué simple así está escrito, hermanos? Entre los simples uno entró al cuarto de Elia. ¿Sí? Simple, ¿qué quiere simple? Simple. No guarda, no guarda. Simple era. Está bien, todo bien. De vez en cuando nosotros hablamos, yo y mi esposa conversamos. Conversando mi esposa me decía, yo veo que usted todo positivo, buen marido, dice. Escuchando, qué bien. Claro, soy positivo todo. Luego mi esposa decía, yo soy negativa, negativa. Usted mejor era, porque todo positivo. Porque escuchando esa palabra me está insultando, era insultando. Como todo es positivo, era, todos. Si alguien me insulta, qué bien, aleluya, amén, positivo era. Alguien me roba, aleluya, amén, más roba, gracias, positivo. Me está insultando esto, ¿verdad? ¿Cierto? No, mi esposa, ¿sí? Yo soy positivo, no es bueno, ¿cierto? Por eso Dios puso, era usted, mi esposa, negativa era. Encaja muy bien, excelente era, excelente. Amén, hermanos. Sí, tal vez positivo. Los hermanos vienen a la iglesia todo el día. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios va a ayudar, aleluya, amén. No se preocupe, Dios va a bendecir, amén. Dios le bendiga. Todos los días. ¿Es normal? No es normal. Pero los hermanos que vienen a la iglesia prefieren acercarse. ¿Con quién? No se preocupe, hermana, Dios te va a bendecir, Dios va a ayudar, no se preocupe. Aunque tu marido anda dando otra mujer, no se preocupe, va a volver, no se preocupe, así. Ya eso sucedió, accidente, no se preocupe, para manifestar la obra de Dios, no se preocupe, Dios le bendiga, amén, aleluya, amén, aleluya. Es normal, hermanos. Muy equivocado, hermanos. Muchos equivocados. Prefieren, ¿sí?, andar con ellos. Imagínense, entre matrimonio también vive. Todo el día anda, duerme en misma cama. También pelea, no pelea. Pelea era.
En la iglesia, tantos hermanos vienen, ve defectos, errores, incomodidades, pero todos los días, Dios le bendiga. Hermana, Dios le bendiga, hermano. Está bien, hermano, diácono, qué bien, diácono. Dios le bendiga. En el mercado nosotros experimentamos. Señora, ese chompa, excelente. Quiero comprar, ¿cuánto quiere? 200 bolivianos. Muy caro, señora. Págame, no tengo, ni siquiera 50 bolivianos tengo, por favor. Dice. Pero otro bolsillo tiene, 200 bolivianos, billete tiene. Pero ¿qué dice? No tengo ni siquiera 50 bolivianos, págame, por favor. Dice. Entonces, vendedora, ¿qué habla? No, yo vendo 200 bolivianos, ni siquiera, no se queda nada. Yo tengo 1, 2, 3 hijos, ¿cómo voy a mantener? No puedo. Pero ya, gana, no gana. Gana, mucho dinero gana. Sabemos eso, ¿cierto? ¿Sí? Está bien, por favor, bájeme. No tengo, solo 50 billetes nada más. ¿Sí? Entonces, vendedora, ¿cómo vende? 150 bolivianos. Muy caro, señora. No me queda nada, yo voy a chupar desde ahora. ¿Sí? Por favor, ya ahí nomás no puede descontar. 150. ¿Qué dice? Aunque no hay 50, no me tengo, ¿no? Pero yo prestaré. Esta mañana preste. Luego, ¿qué hace? 150 bolivianos. Pero otro bolsillo, ahí no hay. Ahí era dólares tiene, hay dólares. Dólares tiene. Luego pagando, muy caro, señora. Luego compra, ¿verdad, no? Ya, yo gané 50 bolivianos, era 200. Qué feliz así. Ya, vendedora, qué tontería es. Eso yo compré, 10 bolivianos. ¿Cuánto estoy ganando? Entre dos así habla. Tontería entre dos. Toda la palabra pura mentira era. En la iglesia igual. Está bien, no se preocupe, hermano. Dios le bendiga. Amén, aleluya. Ese hermano yo he visto que tomaba cerveza, pero viene a la iglesia. Dios le bendiga. Yo sé que ese mentirosa es, pero en la iglesia vívelo por la fe. Aleluya, amén. Gracias, hermano. ¿Qué hay diferencia en el mercado? En el mercado, ¿qué hay diferencia? Sin corazón, habla. En la iglesia también, mirando a algunos hermanos. Hermano, no es de Dios. Usted vive así. Tú vas a destruir tu familia. Orgullosos hermanos, debe creer en la palabra de Dios. ¿Cómo así menosprecia la palabra de Dios? Luego hace como quiera. Hermano, no es de Dios usted. En la iglesia no hay eso. ¿Quién interviene por el corazón de Dios? Usted vive carnalmente, va a destruir tu vida. Arrepiéntese, hermano. Así Jesucristo murió. Por la sangre de Cristo, así murió para usted, que viva en esa manera. Arrepiéntese, hermano. Nadie, casi. Nadie. Leyendo Hebreos capítulo 12, sale, podemos ver, ¿no? Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, el versículo 7, voy a leer, ¿no? Si puede anotar, ¿sí? Yo voy a leer solo, puede escuchar, ¿no? Hebreos capítulo 12, 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Aquí explica sobre el padre, el hijo, qué relaciones. Para ser hijo, luego el padre, sí o sí, disciplina. Amén, hermanos. Sí o sí, disciplina. Por los ojos de padre mirando a su hijo, siempre falta. Mi hijo falta esto. No debe hacer así. Para que viva bien, mi hijo así debe hacer. Siempre veo falta. Por eso
padre regaña era. Hijo mío, no haga eso. Hijo mío, es que tiene que vivir así es. Hijo mío, así está. Hijo mío, por favor, ya humillas. Siempre mirando, falta era falta. Que no está madurado. Pero hijo, ¿cómo escucha? ¿Cómo escucha? Ay, ¿hasta cuándo voy a escuchar? Sí, no soy niño era. Pero de vez en cuando no hace caso, ¿no? Entonces el padre, ¿qué hace? Disciplina, que no hace caso. Entonces el padre también aguanta. Luego últimamente, último caso, ¿qué hace? ¿Qué hace? Hermanos, escuche bien acá. Usted quiere lagrimear de sangre por sus hijos. Debe escuchar, era. Escuchar, guarda mi enseñanza. Cuida mi palabra. Será su vida larga. Será muy feliz. Pero no menosprecia mis palabras, mis enseñanzas. No guarda en sus corazones. Luego viviendo su manera para lagrimear de sangre, hermano, sangre. ¿Sí? Sus hijos, aquí dice, hermanos, ¿qué debe hacer? Disciplinar era disciplinar. ¿Qué está hablando Pastor Andrés? Entonces eso está transmitiendo. Claro, ¿sí? No golpear, tampoco, ¿no? ¿Sí? Fuerte, pero necesario era disciplinar, educar a nuestro hijo. ¿Cierto, hermanos? Ya aquí, ya 8, ¿qué dice? Ya 8, ya todos juntos vamos a leer, 1, 2 y 3. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y así, siendo, dice que padre, siendo, dice que el hijo, pero su padre no disciplina. ¿Qué dice? ¿Quién es él? Bastardo. ¿Qué quiere decir bastardo? No es su propio hijo, trajeron de otro lado, adoptado, dice, de la calle, de otro lado, adoptado era. Siendo padre verdadero, físicamente también exhorta era, exhorta, disciplina, por amor era amor de sus hijos. Hijo mío no, pero ya basta. Hijo mío, escucha bien, yo no quiero verte que sufra, fracase. Luego, ¿qué hace era? Disciplina, aquí dice. No disciplina, no es su hijo era. No importa cómo muera, cómo viva, no importa era. Luego no hace nada. Y haga bien, si está bien era. Papá, eso quiero, ya cómprelo. Papá, quiero viajar, ya viájelo. Yo quiero vivir con esa señorita, ya vívelo, júntelo. Yo quiero viajar allá, ¿sí? ¿Solo viaja? Sí, yo quiero viajar, entonces solo está bien, pasaje, todo ya. Claro, puede dar, comprar pasaje, regalos, necesidades, pero no todos, hermanos, no todos será. Mirando ese hijo, no está andando mal, no, porque solo quiere viajar, hermanos, porque solo quiere viajar. ¿A usted no experimentaron? En el tiempo de joven, ¿por qué viajaron solo a Santa Cruz? Que hay diversión en el mundo. Que hay diversión en esa ciudad. ¿Y por qué solo era? ¿Por qué solo? ¿Por qué no quiere, compadre? Aquí los seminaristas, nosotros enviamos 2 en 2. 2 en 2 envía. ¿Por qué 2 en 2 envía? Porque en el mundo hay muchas tentaciones. Siendo seminarista, futuro siervo de Dios, en la calle mirando, señorita, falda corta. Entonces seminarista olvidó todo, ¿qué olvidó? Olvidó todo. Siendo soy seminarista, olvidó. Como soy como un muchacho nada más.
Pero dos juntos anda, ¿qué pasa? Era otro seminarista, ¿qué hace? Mira su rostro, ¿cuándo va a volver? ¿Cuándo va? No vuelve, ¿qué hace? Otro seminarista puede hacer, ¿cierto? Sí, mirando, algo caliente era aquí. Algo. ¿Qué es? ¿Por qué aquí caliente? No hay fuego, ¿cierto? Ni gas. ¿Quién era? Su compañero. Su compañero. Ahí puede ayudar. Pero alguien no quiere dos juntos, solo quiere salir. ¿Por qué quiere salir? Pastor, voy a predicar el evangelio, es enfermo, casi a punto de morir. Luego se va solo. ¿A dónde va? Se va al hospital. Hermano, ya, saca foto. ¡Pip! Luego envía a Pastor Andrés, estoy compartiendo. Luego sale rápido, chao. Luego sale, ¿a dónde va? Shopping center se va. Luego compra necesidades. Shopping center, ahí, visitando. Porque solo hace, ¿quién va a intervenir? ¿Quién va a intervenir? Ese vendedor de shopping center, usted es seminarista, Misión Buenas Nuevas, pastor, ¿no recuerda la palabra de Pastor Andrés? Sí, el enojo, gritones, ¿sí o no? Recuerda en tu corazón. Así habla, jamás. Muchacho, viniste, qué bien. Aquí ya ven, ya cómprelo. ¿Qué quiere ver? ¿Qué quiere ver? ¿Qué hacer? Convence. Aquí dice, ¿qué dice? 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos hermanos. Aquí son hermanos en la iglesia. Físicamente no somos familia, físicamente. Mi apellido Lim, sus apellidos diferentes. Padres son diferentes. No somos familia, ¿verdad, hermanos? Pero por nuestro Señor Jesucristo hemos sido hermanos. Hermano era. Espiritualmente somos hermanos. Siendo hermanos, algunos hermanos poco más mayor, algunos hermanos menor era. Entonces la iglesia viene, mirando hermano mayor, mira otro hermano menor. Hermano, ven acá. No tiene que vivir acá en la iglesia. Aquí es de la casa de Dios. Con ese corazón, ¿cómo va a recibir la bendición de Dios? Cambia, hermano. No, hermana, ven acá. Sí, no debería hacer. Así debe aprender uno a uno. Hermano mayor, enseñando. Hermano menor, recibiendo su enseñanza, sus guías. De vez en cuando también discute. Pero tenemos, nuestro Padre vive acá. Iremos, nuestro mayor Padre, ¿quién es? Aquí siervo de Dios. Ante nuestro Padre, mayor hermano, ya ahí consultamos, recibiendo, sujetando. Pero en la iglesia eso no hay, no es hijo, no es hijo. En su vida, ¿quién interviene? Hermana, orgullosa, bájense su corazón. Dobla, así no, así viviendo, como buey era, a cornear, va a cometer pecados, va a destruir tu casa. Humíllese, así no tiene que vivir, hermana. En la iglesia, ¿quién así, corazón de padre, interviene? ¿Quién recibiendo ese corazón de padre interviene? Disciplina, hermano. Todo bueno, Dios le bendiga. Hermana, Dios le bendiga. Hermana, está bien. Está bien, Dios le bendiga. No es hijo verdadero. No es. ¿Qué hijo es, hermanos? Bastardos. Miserable. Una vida miserable, sin padre. No tiene padre, era miserable. Huérfano, adoptado. Así vida es, hermano. En la iglesia son hermanos. Por la sangre del Señor Jesucristo hemos recibido. Amén, hermano. Somos familia, hermanos. Tal vez, aunque no es mi familia física, pero a diácono me exhorta. A mi guía de zona también me exhorta. Corazón de padre me está exhortando. Amén.
recibiré, recibiendo, guardando. Entonces su vida será, ¿cómo será? Hermosa, hermoso. Amén, hermanos. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Padre terrenal también exhorta, disciplina era por amor de su Hijo, siendo padres espirituales. Aquí, mirando su vida de creencia, no está bien. Exhortando, disciplinando, ¿por qué no obedecería? Por mí está hablando, por mi amor está hablando. Amén, hermanos. Pasó mucho tiempo, ¿sí? No sé si continuaremos o no, ¿sí? En San Juan capítulo 9, ¿no? No hemos entrado. Si quisiera hablar, un resumen, luego terminamos. Un ciego de nacimiento era. Todos culpando era. Miserable, inútil. ¿Hasta cuándo va a vivir? Hasta sus padres también. Porque qué culpa si hemos nacido ese discapacitado. Su familia, todos pensaban. Además, las personas también, mirando ese ciego de nacimiento, pensaban, ¿qué pensaban? Como los discípulos de Jesús. Jesús, él pecó o sus padres pecó. Por culpa de sus pecados, así ha nacido. Así estaba viviendo. Pero un día encontró a Jesucristo. Toda la vida él escuchó. ¿Qué voz escuchó? Miserable. ¿Por qué nacido? Su padre pecó. Su madre mala era. Él mismo también algo hizo malo. Por eso así está vivo. Toda la vida escuchaba. Él mismo también hablaba. ¿Qué hablaba? ¿Por qué yo vivo? Al nacer tenía que morir. ¿Por qué yo vivo? Él mismo también. Pero un día encontró. ¿Qué encontró? Jesucristo era. Jesús, ¿qué dijo era? Tú puedes ver tus ojos. ¿Sí? Luego, ¿sí? Como ese lodo, ¿no? O untó en sus ojos, luego habló. Aquí voy a ver. 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es, enviado fue entonces y se lavó y regresó viendo. Primera vez ese ciego de nacimiento escuchó una voz muy diferente que otros. ¿Qué voz, hermanos? La palabra de Jesús escucha. ¿Qué palabra era de Jesús? Ve a lavarte. A estanque de Siloé era. Ese es muy largo, hermanos. Muy largo, ¿eh? Ya, puede repetir. Jesús dijo, ya, versículo 7, ¿no? Ya, y le dijo, ya, 1, 2, 3. Ya, otra vez, ¿eh? Ya, yo voy a leer. Y le dijo, desde ahí ustedes pueden leer. ¿Entendieron? Ya. Y le dijo, ya está bien. Ya, otra vez, hasta ahí nomás, ¿no? Estanque de Siloé. ¿Está bien? Ya, otra vez. Y le dijo, ya está, muy bien. Eso es la palabra de Jesús. ¿Qué palabra, hermanos? ¿Ya qué dijo Jesús? Ay, ¿ya olvidaron? ¿Ya olvidaron? Ya otra vez. Jesús, ¿qué dijo, hermanos? Ya. ¿Es largo? ¿Puede memorizar? ¿Puede guardar? Ya otra vez. Ya. Jesús le dijo. Amén. Primera vez se escuchó. Ese ciego. Primera vez. Golpeó. Ve a lavarte en el estanque
Siloé. Jamás pensó ese ciego nacimiento. Imagínense, ciego entra a un estanque, ¿qué pasaría? No sabe dónde salida era. Nunca pensó en su vida. Pero una vez escuchó, ve a lavarte. En el estanque, Siloé, golpeaba. ¿Por qué me había dicho? ¿Por qué me ha dicho esto? Él no sabía que soy ciego. Entrando en el estanque, ¿dónde voy a salir? Él no sabe, soy ciego. ¿Por qué me habló? ¿Por qué me habló? ¿Quién será él? ¿Quién será él? ¿Quién será él? Luego en su corazón, guardo. ¿Qué guardó? ¿Qué guardó? Ve a lavarte en el estanque Siloé. ¡Ey! No voy a ir. Mientras limosnando, Señor, no tengo comida, ayúdeme. Pero golpea. ¿Qué golpea? Ve a lavarte en el estanque Siloé. ¿Por qué me golpea? ¿Por qué esta palabra me golpea? ¿Por qué será? ¿Quién será? ¿Por qué me habla? ¿Por qué será? ¿Por qué me habla ese Señor? Guardando. Ve a lavarte. Ese Señor quiere que yo me sane. Ese Señor quiere que yo vea. Ese Señor quiere que yo viva otras vidas. Ahí recibiendo. Aunque no sé. Tal vez puede morir. Pero el ciego nacimiento no podía olvidar. ¿Qué no podía olvidar? Ve a lavarte en el estanque Siloé. Esa palabra, poco a poco guiando, se fue. ¿A dónde se fue? Estanque de Siloé. Hermanos, ustedes esta mañana escucharon la palabra de Dios. Muchas veces ustedes en la iglesia escucharon la palabra de Dios. Esa palabra esta mañana, igual que ciego de nacimiento, guarda, golpea, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Mi iglesia, mi pastor me había dicho esto. ¿Qué me ha dicho? ¿Por qué me ha dicho esto? ¿Por qué habló mi pastor? ¿Por qué Dios me habló eso? Según mi manera, no me parece bien. Pero ¿por qué mi iglesia, mi pastor me habló? ¿Por qué pastor me habló? ¿En qué corazón me habló? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Guardando ser guiado de la palabra de Dios. Amén. Se fue, se lavó. ¿Qué pasó? Vio, hermanos. Eso se llama la vida de creencia, hermano. La vida de creencia es guardar lo que me ha dicho mi pastor, mi Padre Dios. Iglesia me ha dado esa palabra. Aún no voy a ir. Peligroso. No, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Luego me caigo, muero. ¿Quién me va a salvar? Aún tantos pensamientos. La gente también. Ciego, ¿a dónde va? Estoy yendo al estanque de Siloé. ¿No sabe? Estanque de Siloé es muy peligroso. Tú no ves. ¿Por qué se va? Mi Señor, que me había dicho, ve a lavarte al estanque de Siloé. Él quiere que yo me sane. Él desea que yo lave mi ojo, que veo, vivir felizmente. Yo recibo el corazón de Jesús. Amén, hermanos. Un versículo ya 10 voy a leer. Ya voy a leer 10, luego hermanos 11, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya encontraron? Ya voy a leer 10, luego usted 11, por favor. Y le dieron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Ya 11, 1, 2, 3.
Amén. Eso se llama la vida de creencia, la base. Es fundamental para acompañar a Dios. ¿Sí? Ve a lavarte al estanque de Siloé, guardar. Sí, ¿quién te hizo así? ¿Quién hizo? Ah, ese Señor que me ha hablado. ¿Qué habló? Ve a lavarte. El estanque Siloé era. Ese ciego, aunque tal vez más no tiene buena condición comparando a nosotros. Pero ese ciego, escuchando la palabra del Señor, guardó era. Luego esa palabra, hay muchas situaciones, pensamientos. Además, mucha gente habla, no vaya, ¿por qué vaya allá? ¿Tú quieres morir? No, qué loco es, ¿por qué envía este estanque? No, ese señor loco es. Aún escuchando, ese ciego nacimiento guardó. ¿Qué guardó? La voz del Señor Jesucristo. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Luego me fui. Yo viera. Se llama la vida de creencia. Recibe, sigue, manifiesta la obra de Dios. Una vida tan hermosa. Una vida excelente, hermanos. Amén, hermanos. Sí, hasta aquí esta mañana compartimos. Antes de orar, ¿sí? Anuncio, hermanos. Nosotros estamos preparando comprar, ¿no?, ese terreno a Chachicala. Y ayer llamando el dueño de ese lugar, entonces queremos reunirlos el martes en ese lugar, 5 de la tarde, acá en la iglesia. Entonces el Señor, el dueño de este lugar, va a venir. Luego con los directivos diáconos reuniremos, aunque la situación mirando un monto muy elevado. Pero confiando en Dios, nosotros no, sí, negociaremos. Usted también ayude, ¿no?, por sus oraciones. Entonces, ofrenda decidida, ¿no?, para la compra del inmueble en Achachicala. El superficie es total 2.700 metros cuadrados. Tiene 3 bloques de edificio, luego un espacio terreno vacío. Entonces, hay muy adecuado para hacer iglesia sin columna, bien estructurado. No necesario también remodelar mucho, ¿no? Ya está hecho. Entonces nosotros también desde nuestros hijos queremos enseñar desde guardería, colegios. Luego también de ahí es el evangelio, todo lado podemos llevar a nivel Bolivia. Necesitamos bastante área, ¿no? Régimen penitenciario, radio, Cristo TV, también email, IYF. Muchas áreas. Entonces falta mucho, ¿no?, encargados. Entonces a través de ese lugar Dios va a trabajar grandemente. Sí, por eso todos los hermanos también Dios ha mostrado. Entonces todos los hermanos despojando de nuestra vista, uniendo nosotros, enfrentando, podemos conquistar. Siempre nos ha dado, ¿verdad, hermano? ¿No? ¿Qué nos ha dado? La victoria, ¿cierto? Eso pensaremos por nuestro Señor. Luego también, según tenemos 18ª convocatoria, ¿no?, para los seminaristas. Entonces ahí también y pido, ¿no?, sus oraciones para que puedan ingresar a nivel nacional, ¿verdad? Entonces todo departamento estamos orando para que puedan ingresar. Para ingresar necesita, ¿no?, requisitos y testimonio de la salvación. Luego llamamiento de Dios. Últimamente entrevista, ¿no?, ahí decidiendo avisaremos. Y toda la información preguntando acá, evangelista Emilio, evangelista José Pomata. A la oficina también, luego por nuestra página web, misionbuenanuevas.org.bo. ¿Sí? También nuestro Facebook, Misión Bolivia, hay toda esta información. Invitamos a participar CLF, ¿no?, que se realizará en Santiago de Chile, ¿no?, 10 al 12, el expositor pastor Simon Bom de Corea.
También Pastor Daniel Ho de Perú, Lima. También tenemos taller de campamento de inglés y danza, 10 al 12 en Chile, ¿no? En 12 eventos en Chile realizamos. Entonces los hermanos invitamos. Luego también invitación Congreso de Líderes Cristianos en Atlanta, ¿sí? Y 2 lugares, ¿no? En Atlanta, 10 al 13 de abril, esa primera semana. Luego 13 al 16 de abril en México. Luego desde 17 al 20 de abril en Los Ángeles. Por su primera semana en Atlanta participa, en segunda semana en Los Ángeles. También poco de turismo, ¿no? Puede conocer ciudades, turismos, luego también participar CLF. Entonces, terminando Atlanta, en segunda semana, no solamente Los Ángeles, ¿no? Diferentes ciudades quieren pasear, se puede, ¿no? Estados Unidos, más de 50 iglesias tenemos, ¿no? Entonces, 50 lugares, diferentes ciudades quieren pasear, conocer, todo se puede en segunda semana. Iglesia de Norteamérica está apoyando en gran manera. Entonces, los hermanos por la fe, ¿sí? Pueden inscribirse, cualquier información y pregunta, igual, va a estar Emilio, también va a estar José Poma. Luego a la oficina puede preguntando para guiar bien. Luego mi matrimonio viajaré, ¿sí? 3 de marzo a Santiago, ¿no? O Chile. Perdón, Sucre era, ¿sí? Mi matrimonio viajaremos 3 de marzo, el viernes. Entonces hay una reunión de parte del alcalde, luego el gobernador, luego el presidente de bicentenario de parte de presidencia. Hay una reunión para realizar el campamento mundial en el año 2025 en Sucre. ¿Sí? Para esta razón, ¿no? Entonces, como esta vez de Monteagudo, las autoridades participaron en Argentina, le gustaron bastante. Entonces, y quiere fundar iglesia, sede de Ayhuayé. Está pidiendo, ¿no? Toda la necesidad puede dar, ¿sí? Luego también hasta Corea quiere ir, está pidiendo carta de invitación de Corea, que va a realizar, ¿no? Este año en el mes de julio. Entonces quiere apoyar también, ¿sí? Ahí, luego Pastor Inminchul, ¿no? Entonces, como mi matrimonio después de Chile va a viajar a Los Ángeles, también corresponde apoyar a Los Ángeles CLF Bolivia. Ahí terminando CLF de Los Ángeles, con Pastor Minchul va a llegar aquí Santa Cruz. ¿Sí? Pastor Minchul es presidente de nuestra misión. De Los Ángeles va a llegar a Santa Cruz el día 21 de abril. Llegando va a viajar junto a Sucre. Luego, entonces el día 22 de abril tiene reuniones, son autoridades del departamento de Sucre. Luego de ahí veremos, ¿no? Los hospedajes locales y puede hacer campamento mundial, eso va a chequear, revisar. Entonces los hermanos también pido sus oraciones. Luego, sí, como yo expliqué, ¿sí? El martes 5 de la tarde tenemos reunión en la iglesia con el dueño de ese lugar. También bastante necesidad en la iglesia. Por eso nosotros queremos hacer culto de oración desde el lunes que viene, mañana era desde mañana hasta jueves, 7:30 en la iglesia en ese lugar. Queremos hacer culto de oración. Todos los hermanos recibiendo ese corazón de la iglesia, si viniendo juntos oramos para comprar terreno, también muchos hermanos por necesidad, por las situaciones, también alejados de la iglesia. También mucha gente que nuevos está llegando, también para ellos que conecten con Dios, porque Dios bendice sus vidas, hasta sus hijos, sus familias. Luego también diferentes iglesias en Bolivia también, muchas necesidades. So, queremos orar juntos, todos los hermanos, ¿sí? Orando ese asunto también personal, ¿verdad? ¿No? Sí, personalmente creo que hay muchas cosas, juntos queremos orar. Pues desde lunes a jueves, 7:30 en la iglesia, nosotros queremos orar a Dios. Todos los domingos tenemos culto, ¿no? Perdón, todos los domingos tenemos reunión de guía de zonas.
y trasladamos, ¿no? Era el jueves, pero todos los guías de zonas cambiamos, ¿no? Los domingos, 1:30, desde 1:30, ¿sí? Hasta 3, desde 1:30, 3, ¿sí? Los guías de zonas pueden acordar, ¿no? Hoy día también tenemos. También tenemos hoy día, ¿sí? Mucha reunión, ¿no? Sí. Tenemos reunión desde el culto, desde 3 tenemos reunión, todos los tesoreros del grupo, ¿no? De tercera edad, casado, casada, todos aquí en la iglesia tenemos diferentes grupos, ¿no? Solamente los tesoreros queremos reunirlos y organizar, ¿no? Sí. Luego también hoy, primeramente llegaron, ahí está, aquí. Hoy día primeramente llegó por invitación de su familia. Primera vez llegó. Sí puede levantarse. Aquí también sí, puede levantarse. Sí, sí puede. Aquí hermano, primera vez, sí. Sí, está bien. Porque tal vez en nuestra iglesia muy frío era. Tal vez que no agarra mano, ¿sí? No abraza. Pero los hermanos pueden acercarse. Luego, ¿sí? Saludando. Luego cualquier pregunta, duda, puede ayudar, compartir. Entonces, muchas gracias, ¿sí? Puede sentarse aquí, ¿sí? Muchas gracias. Una vez más, ¿no? Aplauso. Sí, tal vez algunos tienen vergüenza, aunque primera vez llegó, ¿no? Pero escondieron, tal vez algunos. Pero no se preocupe, aquí los hermanos, su familia, conocidos, pueden llevar a los diáconos, evangelistas, mi esposa, saludando. Sí, por favor, no regrese rápido. Luego, para algunos que todavía escuchando la palabra no podía entender, yo también quiero aprender la vida de creencia, cómo Dios me acompaña. Luego, cómo todo resuelve, cómo igual que ese ciego de nacimiento. Era una vida miserable, pero aprendo la vida de creencia negando de sus pensamientos. Luego, guardando la palabra guía. Luego manifiesta la obra de Dios. Los que quieren aprender, entonces nosotros preparamos, ¿no? Aula del Evangelio aquí. Primer piso, ahí brevemente puede preguntar o escuchar. Entonces ahí en su vida Dios va a acompañar, luego va a bendecir en gran manera. Si los hermanos pueden ayudar, los diáconos obreros, guiando al aula del Evangelio. Luego hoy día terminando todo, hay reunión grupal. Rápido yendo al baño, aunque aquí muy estrecho, ¿verdad? No pelee, ¿sí? No peleando, aguantando. Primero mayor edad, primero al baño. Los jóvenes, por favor, poco aguantando, ¿sí? Puede aguantar, sí o no, jóvenes. Por eso los mayores primero yendo al baño. Luego rápido, aquí hay kiosco, rápido para que despierte. Luego otra vez vuelve reunión grupal, muy importante. El culto es general. Usted escuchando se da cuenta, no especifica, general. Pero reunión grupal casados, eso es muy diferente. Los casados tienen sus situaciones, ¿sí? Casadas, tercera edad. También los jóvenes, ahí, poco diferente. Pues ahí, brevemente teniendo comunión, pueden regresar, compartiendo libremente. ¿Está bien, hermanos? ¿A nosotros oramos? No oramos, y entonces orando terminamos, hermanos. Dios Padre, esta mañana agradecemos. Ese hombre ciego nacimiento, toda la vida era como una vida muy pobre, como discapacitados. Sus padres también mirando, tenía mucha preocupación. Él mismo también mirando, quejaba, murmuraba. Mejor era cuando al nacer y morir era morir. Muchas veces pensando, también las personas también hablaban, ay, qué pobre, miserable. Él pecó, sus padres pecó. Por eso así está recibiendo maldición de Dios. Toda su vida escuchando esta voz, esta palabra. Además, él mismo también condenándose, una vida tan miserable. Pero un día encontró en su vida a Jesucristo. Jesucristo deseaba tanto a ese muchacho. Puede vivir una vida hermosa,
caminando, estudiando, trabajando, casándose con su esposa, viviendo felizmente, luego naciendo varios hijos bonitos, guapos. Jesucristo deseaba tanto esa vida. Luego dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ese ciego de nacimiento, primera vez escuchando, no podía entender. Jesús no sabía, yo soy ciego. Él no sabía mi condición. Pero ese Señor diferente podía ver que ve a lavarte en el estanque de Siloé. Esa palabra de Jesús, el corazón de Jesús golpeando a su corazón, guiando, triunfando era todos los pensamientos, triunfando toda la palabra de otra persona. Finalmente, la palabra de Jesús venciendo, guiando hasta al estanque de Siloé. Lavó y vio era. Dios Padre, nosotros muchas veces obedecemos nuestra palabra, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Por eso fracasamos esta mañana, negando todo de nosotros. Solamente escucharemos, guardaremos tu enseñanza, tu palabra. A través de tu palabra, tu enseñanza, nuestra vida, Dios acompañando, manifestando, va a resolver, va a bendecir. Bendice a Bolivia, a todos los hermanos, especialmente a los hermanos de La Paz. Bendice su negocio, su hogar, sus hijos, luego todo el corazón, sirviendo a Dios el Evangelio. Agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Desde ahora, reunión grupal, hermanos. Muchas gracias. Terminamos.